Cuando me preguntan qué significa esa frase de todo es perfecto tal y como es, enseguida nos vamos a pensar que todo es perfecto porque con cada una de las cosas que nos van pasando en la vida aprendemos, ¿no? Son lecciones como aprendidas. Tiene un significado para mí mucho más profundo todavía. De hecho, he preguntado esta misma frase a muchas personas y todas me responden lo mismo. Hombre, porque claro, todo es perfecto, porque de todo va saliendo y de todo vas aprendiendo y tal. Y les digo, creo que podemos sacarle un poquito más de partido, ¿no? Cuando yo pienso que todo es perfecto tal y como es que imagínate que una persona ha tenido episodios de, pues por ejemplo, como me pasó a mí, de abusos, ¿vale? Entonces empiezas a rascar en la historia y entonces dices, vale, como una niña de 6, 7, 8 años, por ejemplo, ha pasado abusos, vale, si lo piensas desde la perspectiva de la niña, dices, joder, qué injusto, pero eso no hay por dónde agarrar, ¿no? O sea, desde la parte más racional, ¿sí? Entendemos que eso es súper injusto. Sin embargo, si vamos a pensar y vamos a rascar un poquito más en el inconsciente familiar, nos encontramos con que todo era perfecto tal y como tuvo que ser. Y lo digo yo que lo pasé. ¿Por qué? Y esto lo vi después, evidentemente no lo vi en el momento. Y eso no quiere decir, la niña se lo merece, wow, qué barbaridad, ¿no? No, no es el caso. No es desde ninguna culpa ni desde ninguna perspectiva de estas. Es, como digo, mucho más profundo. Es ver qué hay ahí detrás. O sea, cuando yo empiezo a ver que con esa edad, o sea, cuando una persona pasa cualquier suceso que es inexplicable, hay algo que se nos está escapando. Entonces rasca, si no es en tu propia historia de familia, rasca las capitas de la historia de la familia un poquito más atrás. Entonces yo empecé a darme cuenta de que del mismo modo que yo tenía esa memoria, se había repetido y efectivamente se había repetido esta memoria de abuso. El abuso se puede dar en múltiples formas, ¿verdad? No solamente es abuso a nivel sexual, también hay abuso a nivel económico, hay abuso de muchas maneras, ¿sí? Entonces, tenía que ver más memorias de los abusos donde se habían dado en mi árbol, ¿no? Ahí me di cuenta que, de hecho, que había una memoria bien clara de desvalorización en mi linaje femenino, y cuando hay desvalorización está muy unido al abuso, ¿verdad? Entonces, y además me di cuenta también que había habido ya conatos, intentos, abusos, parte de algún miembro más de la familia, ¿no? De algún miembro mujer en este caso. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no solo lo que a mí me sucede, sino que ya traía memoria de desvalorización y abuso en mi árbol, entonces empieza a comprender mucho más el fuste, el sentido de esta frase, de todo es perfecto tal y como es. Claro, esto es como ir a la tómbola, comprarte 30 boletos, que te hayas comprado todos porque eran 30 los que tenía, y entonces te extraña porque te toca. No, es que te tenía que tocar. Pero no es desde ningún juicio, desde ninguna culpa, solo falta, ¿sí? Simplemente es desde un acto de responsabilidad. No, tenía que tocar. Porque en la memoria de ese linaje ya traíamos este patrón. Entonces, y estoy contando mi historia. Yo no digo, o sea, cada uno tiene que mirar la suya, ¿sí? Pero desde mi historia entendí completamente cómo había pasado y por qué tenía que pasar eso y por qué yo había vivenciado eso. Y es que efectivamente de los 30 boletos de la tómbola me había llevado todos. ¿Por qué? Porque ya había vivido ese linaje femenino hiperdesvalorizado y de algún modo abusado. Entonces ya lo traía. ¿Qué iba a experimentar sino eso? Una manifestación de lo que había en mi inconsciente, en este caso en mi inconsciente familiar, que luego se produjo en mi inconsciente personal. ¡Voilà! Aquí está. Entonces, ¿veis que todo es perfecto tal y como tiene que ser? Incluso los episodios que vemos más dolorosos, y no solo porque vayamos a sacar la lección a futuro de esta frase de todo es perfecto, porque todo lo que nos pasa le saquemos jugo después, que también, sino que hay una profundidad mayor. Cuando vemos algo y nos parezca muy injusto, muy insostenible, revisa, porque igual tienes algo que no estés sabiendo ver y que puede descargarte de culpa, puede descargarte de malestar, puedes cargar, por lo menos te va a dar quizá una manera de verlo diferente, ¿sí? Y no desde ninguna culpa ni desde ningún nada, sino de la responsabilidad. Yo una vez que me responsabilicé de eso, ya adulta, dije, vale, ¿y ahora qué hago con esta memoria? Pues es muy evidente.
primero dejar de identificarme con ella, porque no hay nada que tú no lleves aquí a nivel inconsciente y que directamente vuela, salga hacia afuera. O sea, todo lo materializamos porque todo es una proyección de nuestra mente inconsciente. Entonces, para que tu mente inconsciente deje de materializar tu futuro, ¿no? Tu destino, ahí, toma, lo que has pedido sin querer, sí, inconscientemente, claro. Para que eso se deje de dar, primero tomamos conciencia y segundo, yo tomé una decisión muy clara, dejaba de ser abusada, ya no solamente por los abusos de pequeña, cuando era adolescente igualmente me dejaba abusar a nivel de mis amigas, con con el tema económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues fruto de esa desvalorización tan profunda. Pensaba que invitando me iban a querer más, me iban a aceptar más. El problema es que yo no me aceptaba ni me estimaba lo suficiente como para validarme. Y ahí era una pura pues, proyección de ese abuso manifestado fuera. Pero ¿cómo no se va a manifestar un abuso si yo no me quiero, si yo no me valido, si yo no me conozco y no me doy valor? Y entonces ahí tiene que haber una toma de responsabilidad de una con su propia existencia y una decisión muy firme de yo quiero seguir reafirmando esto, quiero seguir viendo eso fuera, quiero seguir con eso, no, ¿verdad? Vale. Y ahora entonces, cuando tomo la decisión de que esto se acabó y que yo no soy ninguna abusada, entonces empiezo a darme el permiso de decir lo que sí y lo que no, pero sobre todo es con una, ¿eh? Porque todo es con una. Y cuando haces esto y te empiezas a respetar, lo de fuera mágicamente empieza a cambiar.